Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los libros más polémicos e influyentes de la literatura de Estados Unidos, Hojas de hierba, de Walt Whitman. Imagínense, cuando se publicó por primera vez, las reacciones fueron, extremas. Hubo quienes lo defendieron con una pasión increíble, pero otros lo despreciaron, llegando a decir que su autor era literalmente un lunático. En este análisis vamos a desglosar por qué un solo libro de poesía pudo ser tan revolucionario, tanto que su verdadera importancia no se reconoció del todo sino hasta bien entrado el siglo XX. Para captar de verdad la magnitud de lo que hizo Whitman, primero hay que entender contra qué se estaba rebelando, y era nada menos que la idea misma del poema épico. Whitman, muy conscientemente, se propuso escribir un tipo de epopeya completamente nuevo, uno que no fuera sobre héroes de la antigüedad, sino que fuera para y sobre la gente de la nueva nación democrática de Estados Unidos. Y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo construyó esta nueva épica? Lo hizo sobre 3 innovaciones que, para la época, fueron radicales. Empecemos por la primera. Un nuevo tipo de héroe. La primera gran revolución de Whitman fue su forma de redefinir el yo poético. El libro arranca con estos versos que ya son legendarios, y aquí nos presenta un yo que es a la vez muy personal y completamente universal. A ver, este es el punto clave. Cuando Whitman dice yo, no está hablando solo de sí mismo, Lo que está haciendo es crear una especie de héroe colectivo que representa en sí mismo todo el espíritu democrático. Claro, porque este yo podía ser cualquier persona, contenía multitudes, justo como la nación misma. Pero para darle voz a todas esas multitudes, Whitman necesitaba una segunda revolución, la del lenguaje. Whitman sabía perfectamente que esta nueva voz estadounidense necesitaba una forma nueva, algo totalmente distinto a la poesía tan rígida que venía de Europa. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Él simplemente tiró por la borda la rima y la métrica tradicionales para buscar algo que se sintiera más natural, más expansivo, algo que sonara, pues, a Estados Unidos. Su despido no fue casualidad, fue toda una caja de herramientas diseñada a propósito para capturar esa realidad inmensa, enérgica y a veces caótica del país. Y ahora sí, llegamos a la tercera innovación, la que sin duda causó el mayor escándalo de todos. Su celebración tan franca del cuerpo humano y de la sexualidad. Pero, ¿por qué tanto escándalo? Hay que ponerse en contexto. Era una época profundamente puritana. Y de repente, llega Whitman y trata la existencia física y la sexualidad no como algo vergonzoso, sino como una parte divina y esencial del ser humano. Esta filosofía, inspirada en el trascendentalismo, lo llevó a escribir 2 de las secciones más polémicas del libro, que de hecho añadió en la edición de 1860. Al hablar del amor heterosexual y del amor homosexual con esa franqueza, Whitman básicamente estaba creando un lenguaje nuevo, mucho más honesto para hablar de las relaciones humanas. Entonces, ¿cuál es el legado final de este libro tan revolucionario? Es que Hojas de hierba no fue un libro que se escribió y ya. Para nada. Fue un documento vivo. Whitman lo revisó y lo expandió durante toda su vida. El libro creció con él y con la nación, absorbiendo sus traumas y triunfos, como la guerra civil, hasta convertirse en una crónica del alma estadounidense. Por todo esto se considera a Whitman el padre de la poesía moderna. Su influencia es gigantesca. Llega a escritores como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y hasta los poetas de nuestros días. Creó una voz auténticamente estadounidense, democrática, expansiva y profundamente conectada con la naturaleza. Y todo su proyecto se puede resumir en esta imagen, tan sencilla pero tan potente. Una hoja de hierba. Algo súper común, que está en todos lados, y que para él representaba esa unidad democrática de la existencia. Ese fue el gran símbolo de toda su obra. Ahí, justamente en esa pregunta, reside el poder inmortal de Hojas de hierba. Nos deja pensando qué podemos aprender de un poeta cuya obra fue, ante todo, un canto de inclusión radical, una celebración de ese yo que habita en todas las personas.